Querido Tai, queridos amigos, vamos a empezar con una canción muy clásica, Inspirando, Expirando. Dear Tai, dear friends, we're going to begin with the classic Plum Village song, Breathing In, Breathing Out. Some of you might know the melody already, and if you don't, in Spanish, don't know the words or the melody, it's okay. Just follow your breathing. We know we're singing about breathing in, breathing out, blooming like a flower, being fresh as the dew, solid as a mountain, and firm as the earth. So we are just mirroring all these elements in nature and being able to touch them within ourselves as we sing and as we breathe together. Inspirando, expirando. Inspirando, expirando, inspirando, expirando. Yo me siento como una flor y tan fresco como el rocío. Yo soy sólido como la montaña, yo tan firme como la tierra, yo soy libre, inspirando, expirando, inspirando, expirando. Soy el agua que refleja lo que es bello y verdadero. Y yo siento que hay espacio muy dentro de mí. Libertad, libertad, libertad. We can bloom flowers. We like the collective energy. We're singing together as a body. That's what we do in the monastery. Brotamos flores en el monasterio, así para demostrar nuestra alegría. So we're going to start with a few poems by our teacher that were put into music in Spanish. They're very beautiful poems. So these are poems that are put into music in Vietnamese a long time ago. And about 10 years ago, a Spanish from Barcelona, a woman singer, Ana Badosa, she put these poems to music in Spanish, and they still haven't been put to music in English. And so the first poem we'll do is called Cada Paso. It means with each step. And right now we'll do in English and Spanish because we don't have the translator is sitting right there. So we will do in the talk in Spanish. So the poem Cada Paso is por la puerta desierta llena de hojas caídas, in the abandoned gate full of fallen leaves. Sigo el pequeño sendero, I follow the small path. La tierra es roja como los labios de un niño. The earth is red like the lips of a child. De repente soy consciente de cada paso que doy. Suddenly, I'm aware of every step I take. That's the poem, Cada Paso. So we'll sing that first.
puerta desierta, llena de hojas caídas, sigo el pequeño sendero. Por la puerta desierta, llena de hojas caídas, sigo el pequeño sendero. La tierra es roja como los labios de un niño. La tierra es roja como los labios de un niño. De repente soy consciente de cada paso que doy. De repente soy consciente de cada paso que doy, que doy, que doy, que doy, que doy. De repente soy consciente de cada paso que doy. De repente soy consciente de cada paso que doy, que doy, que doy, que doy, que doy. Okay, vamos a la próxima canción. So we'll go to the next song. So this is a kind of a haiku by Tai. A little bit long, but yeah, it's about a haiku. So it's called viaje, it means a voyage. And the first line is, he aquí palabras escritas. So I have here words written. Huellas en la arena, so imprints in the sand. Formaciones de nubes, formations of clouds. Mañana me habré ido, tomorrow I will have gone. So that's the whole poem. I have here written words, footprints in the sand, formations of clouds. Tomorrow I will have gone. Palabras escritas, huellas en la arena, formaciones de nubes. Mañana me habré ido. He aquí palabras escritas, huellas en
de nubes, mañana me habré ido, y aquí palabras escritas, huellas en la arena, formaciones de nubes, mañana me habré ido, me habré ido, me habré ido, me habré ido, me habré ido. Okay, so uno más. So the last song we'll sing is it's called the Moon Watching, Mirando la Luna, and it's I think the most beautiful song about what the meaning of emptiness is, the practice of emptiness. So letting ourselves watch the moon without the moon being a separate self and without us being a separate self. So we can enjoy fully. And the act of watching itself is also free from a separate self. So that is the wonder of watching the moon. The true wonder is when we let go of what we think we are, all our preferences, everything, and we just enjoy the act of moon watching. That's the essence of this song. And we'll finish with this song. Yeah. No, yeah, it's good. Es la luna llena esta noche un yo. No es un yo. Es quien contempla la luna esta noche un yo. No es un yo. ¿Cómo puede, pues, quien contempla la luna disfrutar de ella? Es precisamente porque la luna no tiene un yo, y quien la contempla tampoco lo tiene, por lo que la luna y el que la mira son maravillosos, por lo que la luna
simple hecho de mirarla y también lo es simple hecho de mirarla. Es la luna llena esta noche un yo. No es un yo. Es quien contempla la luna esta noche un yo. No es un yo. No es un yo. No es un yo. Aquí, delante, si se puede. ¿Cuánta gente habla español? Por favor, que venga aquí delante para que se ve más. Si puedes venir. Gracias. So I was just saying, those who speak Spanish, if they can come towards the front, and then the rest of us also come up. Don't be scared. Sí, por favor, aquí. Gracias. Okay, please, we can. So how is the translation? Can you hear? Can I get thumbs up? Okay. Yeah. Okay. So, cada año tenemos un día de plena conciencia en español, el Día de los Muertos. Entonces, ojalá en el futuro tenemos más.
Entonces vamos a empezar con 3 sonidos de la campana. Podemos establecernos en el momento presente, no perdernos en el futuro ni el pasado, disfrutar este momento de estar juntos en comunidad. Y podemos prestar toda nuestra atención en la inhalación y la exhalación. Inhalando, sé que estoy inhalando. Exhalando, sé que estoy exhalando. Inhalo, exhalo. Querido Thai, querida Sangha, bienvenidos a nuestro Día de Plena Conciencia, Día de los Muertos. Hoy son los 2 de noviembre en 2025 y estamos en la sala de meditación Océano de Pacífico, Océano de la Paz. Y un grupo de 4 de los monásticos acabamos de volver de Colombia, de Bogotá, de hacer algunos retiros allí, días de plena conciencia y ayudar de hacer crecer la Sangha en Bogotá. Y estamos todos muy emocionados por la capacidad de la Sangha de Bogotá. Están practicando, trabajando como una familia espiritual. Y incluso que tienen dificultades, pero saben cómo comunicarse, saben cómo empezar de nuevo cuando hay una dificultad. Entonces me ha inspirado mucho de ver. Es una Sangha que empezó en 2014. Entonces solo lleva, la Sangha solo lleva un poco más de 10 años. Pero hay una voluntad muy profunda allí. Y creo que también otra cosa que es interesante, en Bogotá tienen un museo del oro. ¿Alguien ha estado alguna vez? Ah, sí, algunos, sí.
y es muy precioso. Al escuchar el nombre yo pensaba, no quiero irme a un museo de oro, soy un monje, yo vivo muy sencillamente. Pero claro que antes de la llegada de los europeos en esta región, no trabajaban el hierro mucho, ¿no? Porque es muy duro, ¿no? Y difícil. Entonces, pero sí, hace miles de años han trabajado con el oro, argent, ¿cómo decir? Silver. Plata, gracias, plata. Y otro en cubre también. Cobre. Gracias por ayudarme en la charla. Tengo un diccionario viviente. Y entonces, uno de los artes muy finas antes de los europeos eran de oro, de plata, de cobre. Y pasando por la exhibición vi una ventana con figuras en oro y son figuras y están sentados así, con los brazos tocando las rodillas así. Y dice que esto es una posición de meditación antigua, antes de los europeos, porque cuando los chamanes querían dar sus enseñanzas, entonces la gente se sienta así, porque son como una cesta que puede recibir las palabras, así. Entonces no sé si la comunidad está de acuerdo que una vez por la mañana, cuando tenemos meditación sentada por la mañana, todos podemos sentarnos así. Imagínate, todos los monásticos sentados así, 45 minutos, respirando conscientemente. Es decir, que se puede ver que las raíces de la meditación, de la introspección, ya estaban allí en alguna forma. Y entonces, ahora de llevar las prácticas de Plum Village, del budismo, del Dharma, a Colombia y a otros países en América del Sur, es como un redescubrimiento de algo que ya está allí, si miramos profundamente. Ahí está también la tradición de plantas, como ayahuasca o otros coca de tomar para estimular también este tipo de introspección. Y yo creo que nosotros que vivimos aquí en esta isla de Tortuga, ¿no? América, porque somos, digamos, América del Norte, América del Centro, América del Sur, pero somos todos americanos. Yo creo que esto va a ser una profunda descubrimiento que vamos a experimentar en los 100 años al venir. Como está ya allí muchas de las visiones profundas del Buda, ya en muchas de las tradiciones espirituales indígenas de
de América. Y entonces yo creo que estos raíces están apoyando a la Sangha de Colombia. Y también tuvimos un encuentro, porque ahora en Francia hay un grupo de monásticos y laicos que están organizando un gran encuentro de los miembros del Orden de Interceder en junio 2026. Y hemos sugerido a sanghas en todo el mundo de reunirse, sobre todo los que... ¿Cuántos aquí son miembros del Orden del Interceder? ¿Cuántos somos aquí? Okay. Algunos pocos hoy. Sí. Que nos reunimos para, digamos, tener una sesión que se llama Fire Building, que es como construir el fuego. Porque cuando vas a tener mucha gente en tu casa o que van a venir, es muy agradable tener un fuego, ¿no? Y sentarnos alrededor del fuego. Entonces estamos pensando que este encuentro en junio va a ser así, como un gran reunión. Nos sentamos alrededor del fuego y solo disfrutamos. No tenemos que tomar decisiones o hacer alguna cosa importante. Lo más importante es solo juntarnos delante del fuego. Entonces hemos dicho que las sanghas en todo el mundo se puede reunirse 1, 2 horas, 3 horas y tener una sesión de construir el fuego. Es decir, crear las condiciones para que cuando nos juntamos en junio, el fuego está todo el trabajo está ya hecho. No tenemos que tener largas reuniones. Y entonces en Colombia también hemos tenido un retiro de 6 días con una reunión así, con gente de la Sangha de Chile, de Argentina, Brasil, México, Miami, Estados Unidos, y Guatemala y algunos otros países. Y yo creo, para mí esto era un momento de felicidad. No tenemos que decidir nada, solo estar juntos y sobre todo en cuerpo, presencial, ¿no? Es decir, que estamos mirando cara a cada persona. Tenemos la maravilla del Zoom, que tiene su utilidad, pero no puede reemplazar estar juntos como estamos ahora en esta sala. Entonces, yo quería compartir esta felicidad del viaje que acabamos de realizar. En este retiro de invierno, en cada charla estamos escogiendo una caligrafía de nuestro maestro. Y para dar la charla, entonces tengo esa caligrafía. Estoy aquí para ti. I am here for you. Yo creo que Tai ha hecho esta caligrafía antes de la gira en España en 2014. Hemos dado una lista de traducciones de caligrafías para Tai a escribir. Y yo creo que tienen más copias en la librería, si quieres llevar a casa, y algunos otros en español.
Entonces quiero hablar un poco más sobre el significado de esta caligrafía. ¿Ti tiene acento? Sí. Estoy aquí para ti. Es la primera mantra, digamos. Se suele decir que un mantra es un dicho en sánscrito que se puede repetir para aclarar la mente. Tenemos mantras que se puede destruir sus enemigos. Tenemos mantras que son para tener poderes mágicos, sobrenaturales. Y cuando recitamos una mantra es para cambiar la situación de nuestra mente y también del mundo exterior. Pero en nuestra tradición no tenemos mantras para destruir sus enemigos, porque sabemos que nuestros enemigos son sufriendo muchísimo y necesitan nuestra compasión, no nuestra violencia. Pero sí Tai ha designado algunos mantras para nosotros a practicar, que sí tienen la capacidad de cambiar, tienen una fuerza muy que se puede pasar por afuera de nosotros. Y eso es la primera mantra. Estoy aquí para ti. I am here for you. Es decir, que yo declaro que estoy aquí para ti. Es reconocer que no estamos solo aquí para nosotros mismos, sino de nuestra presencia como ser humano está íntimamente interconectado con todos los demás, con nuestros bien amados. Pero cuando estamos mirando el móvil, el celular, entonces no estamos aquí para nadie. No estamos aquí para nosotros mismos, ni estamos aquí para la otra persona. Y ahora cuando bajamos a escondido, de vez en cuando, para hacer la compra, veo a la gente caminando así, haciendo la compra así, mirando el celular. ¿Dice celular o móvil? Celular, ¿no? Y en agosto fuimos a un día de plena conciencia en Los Ángeles, en Pasadena. Y mientras que estábamos haciendo la meditación caminando afuera, pasamos por un hombre que estaba sentado en una escalera y el hombre parecía muy como un poco sucio y como que estaba viviendo en la calle y estaba como así, como casi doblado, ¿no? Mirando al suelo. Yo pensaba, yo tenía mucha compasión en
en mi corazón por ese hombre que parecía como en la desesperación. Y mientras que nos juntamos más cerca al hombre, vi que tenía un celular aquí y estaba tocando la pantalla. Y digo, wow, increíble. Y yo no sé lo que estaba haciendo, quizá estaba mirando a no sé qué en su teléfono. Pero sí que vimos en cada día gente pasando por la adicción, algunos que están viviendo en la calle, aquí en Escondido, en Los Ángeles, en otras partes. Y es difícil mirar a gente así porque también miramos a nosotros mismos y a nuestras adicciones, nuestros patrones de comportamiento que son difíciles a cambiar. Y esta mantra a mí me ha ayudado mucho en este campo, porque tengo el hábito de mis padres, de mis antepasados, de trabajar mucho, de siempre estar ocupado, ¿no? de siempre estar trabajando para la sangha, para la comunidad, siempre así. Pero solo quedarme sin hacer nada, ser perezoso, un monje perezoso, que solo está presente para mis hermanos, para mi compañero de cuarto. Resulta que tengo que practicar, de desarrollar esta capacidad. En este retiro de lluvias que acabamos de empezar, porque en la tradición budista, cada año tenemos 3 meses de no salir del monasterio. Nos comprometemos de quedarnos 3 meses. Tenemos una frontera alrededor de los monasterios y no salimos de esta frontera. Solo si somos el monje o monja designado de hacer la compra o tenemos que ir al médico, podemos pedir permiso de salir algunas horas, pero si no, nos quedamos por dentro. Y eso nos ayuda de estar presente para nosotros y para nuestros monásticos en la comunidad. Y también nos ayuda de disminuir la distracción, de ir a comprar eso, o comprar un burrito y comer algo así. Sí, yo voy a llevar ese hermano al aeropuerto, porque después voy a comer un burrito, a volver, en Chipotle o otro. Sí, entonces de vez en cuando los monjes son muy, sí, yo puedo ir al aeropuerto, porque está allí detrás un burrito. Entonces la práctica del retiro de lluvias es que cuando tienes que salir, tienes que pedir y también tienes que ir directamente a esto y volver directamente al monasterio. No se puede desviar en un lado u otro. Entonces es como nuestra mente. Cuando nos sentamos en el ordenador para hacer este asunto muy importante que tenemos que hacer, y abrimos la pantalla, el ordenador, y después, una media hora después, no hemos empezado a hacer este asunto, ¿no? Estamos mirando las noticias,
ok, quiero ver qué está pasando con mis amigos en Facebook, qué pasa con el Instagram, esta otra cosa, voy a escuchar un poco de música, ¿qué es lo que quería hacer yo? Y esto es la distracción. Entonces, la práctica de quedarnos aquí en el retiro de lluvias, estar con la mente enfocada. Gracias. Y entonces, si podemos salir del monasterio también y volver directamente, entonces podemos cultivar un nuevo comportamiento, una nueva manera de relacionarnos con los asuntos que hacemos cada día. Y mi propio compromiso en este retiro de lluvias es de quedar, porque tengo un escritorio en la oficina de los hermanos. Y también en mi cuarto donde vivo tengo un escritorio. Y he visto a través de muchos años que tengo el hábito de poner las cosas en el escritorio. Y después de un poco de unas semanas, 2 semanas, unos meses, se van así. Yo veo a mucha gente haciendo así también. Y si alguien lo toca, no, porque sé dónde está todo, ¿no? Está ahí, en esta parte un poco más debajo, ¿no? Entonces, esta vez yo he hecho el compromiso a todos mis hermanos que voy a dejar 3 meses los escritorios limpios, sin nada. Y he pasado una semana ya, practicando muy bien. Y puede ser que es interesante, pero mi mente está más clara también. No sé, hay algo que está como un poco pesado cuando entras y el escritorio está lleno de cosas. Entonces es como un peso, ¿no? En la mente, que tienes estas cosas que hacer. Pero ahora, cada vez que entro en mi cuarto, hay todas las posibilidades lo que puedo hacer, porque el escritorio está limpio. Y también en la oficina. Entonces, ese es el tipo de práctica que tenemos en el retiro de lluvias. Es de ayudarnos, de no distraernos. Pero hemos notado que incluso cuando nos salimos del monasterio por 3 meses, que estamos distraídos por el internet, por los celulares. Y entonces los monásticos hemos decidido este retiro, porque puede ser una sorpresa, pero los monásticos también, algunos traen celulares. Son dados por la comunidad, por nuestro trabajo, pero como son ordenadores, supercomputers, ¿no? También los celulares. Entonces sabemos que cada vez que miramos al celular es como salir del monasterio, nos trae afuera. Entonces, ahora hemos decidido de cortar el wifi en todas las residencias y poner los celulares y tener todos los ordenadores y cualquier iPad, cualquiera, en una oficina. Y entonces cada vez que quieres entrar en el internet tienes que hacer un esfuerzo. Salir de tu cuarto, salir de la residencia
y estamos todos juntos con los otros monásticos ahí en la oficina y así podemos subir y otros hermanos han hecho compromiso de solo ver los correos electrónicos y tenemos un sistema en el monasterio de comunicarse. Solo esas dos cosas. No ver las noticias, no ver ninguna media social, nada. Solo ni YouTube tampoco. Solo esto. Y ha sido una maravilla después de una semana. Una cosa es que de repente veo todos mis hermanos cada día. Cuando vamos a la oficina, ¡ah! Estamos aquí. Y cuando miramos que estamos allí, estamos hablando con nosotros y olvidamos completamente el ordenador de vez en cuando. Porque estamos juntos en lugar de trabajar separados en los cuartos. Y otra cosa es que en la oficina tenemos una campana. Entonces, es de una tienda aquí en Escondido que tiene relojes antiguos. Hemos buscado un reloj alemán grande así, que es como manual, no es digital. Tienes que hacer así cada 3, 4 días para que continúe de tener el tiempo justo. Y también tiene unas campanas análogos, es decir, no digital. En cada 15 minutos hay un sonido de la campana, como la Westminster Chimes, que nos hace recordar de volver a la respiración, volver a nosotros mismos. Entonces, esas son algunas maneras en que nosotros los monásticos estamos practicando de no distraernos, de estar presente en cada momento. Podemos escuchar un sonido de la campana y volver a la respiración y establecer nuestra presencia. Podemos preguntarnos, ¿es que estoy presente para mí mismo? ¿Es que estoy presente para la vida dentro de mí y alrededor de mí? Entonces, esta mantra se puede utilizar en cualquier momento. Cuando vuelves a casa después de este día, puedes ver tu bien amado, puede ser tu madre, puede ser tu compañero, compañera, puedes quizás dar un abrazo y decir, estoy aquí para ti. Y no tienes que decir que el monje ha dicho esto o que mientras que digo esa mantra tienes que seguir tu respiración o algo así. No tienes que hacer nada. Solo, I am here for you. Estoy aquí para ti. Y tu compañero va a ser muy sorprendido. ¿Por qué dice eso? Y va a pensar un poco. Pero cuando alguien nos dice esto, es como estamos dando el regalo más precioso en la vida, nuestra propia presencia. Podemos dar regalos de todo tipo, ¿no? Va a venir la Navidad y se suele
comprar muchos regalos y abrimos los regalos, pero es que damos más de 5 segundos de presencia a nuestro bien amado, o es que siempre estamos busy, ¿no? Ocupados. Entonces tenemos que tener un poco de valentía para hacerlo, porque decir esta mantra hace un cambio muy fuerte. Es que lleva la plena conciencia a tu relación. Y a veces nuestro compañero no está preparado, no está listo. Pero todos podemos recordar un momento mientras que estábamos sufriendo, nos sentimos aislados, solos, y alguien ha venido, nos ha prestado atención, con toda su atención, ha escuchado a nuestro sufrimiento. Y creo que podemos jurar que eso es el regalo más grande que se puede recibir como ser humano, la presencia, la cuidada de una otra persona. Y entonces si alcanzamos a utilizar esta mantra, podemos seguir a otra mantra. Sé que estás sé que estás allí. O acá, dices, allí, acá. Allí, aquí. Aquí. Sé que estás aquí y soy muy feliz. ¿La sentó? No. I know you are there and I'm so happy. Porque muchas veces tenemos la cara así. Cuando miramos por la mañana y no parece que estamos muy felices de ver la otra persona. Es un momento de apreciar. La otra persona está viva, está allí, está mirándonos, está a nuestro lado. Ha decidido de vivir con nosotros. Esto es suficiente condiciones para decir esta mantra con verdad, con toda nuestra corazón. Sé que estás aquí y estoy muy feliz. ¿Soy o estoy? Cualquiera, ok. Y soy muy feliz. Es decir, que tu presencia me da felicidad. Tú eres una de las condiciones de mi felicidad. Nosotros intersomos. Con cada mantra entramos en la práctica del interser. Interser significa que no podemos ser separados de todo lo de el universo. No podemos decir que yo estoy aquí, yo solo hace falta las necesidades y no me hace falta los demás, las otras personas. Eso es una ficción. La realidad es que necesitamos a todos. Si tú no estás allí, el monje no puedes
estar aquí dando una charla. Estaba hablando a una sala vacía. ¿No? Entonces, la charla de Dharma es interactiva. Somos parte de la charla en nuestra manera de escuchar, porque tampoco sé yo lo que voy a decir, ¿no? Y con la respuesta de ustedes, entonces yo sé qué tipo de charla de hacer. Eso es mi práctica de interceder. Y tu práctica es de ver que solo porque estoy escuchando no significa que no estoy contribuyendo a la charla. Estoy contribuyendo con mi presencia. Estoy aquí para ti. Con mi presencia estoy apoyando de alguna manera. Esto es de vivir de manera activa, comprometido, de reconocer que mientras que estamos silenciosos, mientras que estamos sentados, que incluso en esta situación estamos contribuyendo algo. Entonces, esta mantra nos recuerda que la presencia de la otra persona es una condición de felicidad. Con la práctica de la plena conciencia podemos ver que tenemos tantas condiciones para la felicidad. La mayoría de nosotros tenemos ojos en buena condición. A lo mejor tienes piernas más o menos en buena condición. Esas son dos condiciones muy importantes para la felicidad. Si alguien tiene mucho dolor en su pierna y tiene dificultad de caminar, es un gran... eso es muy difícil, ¿no? Y cada uno de nosotros quizá hemos tenido esa situación. Entonces podemos disfrutar de tener piernas y ojos en buena condición. Pero no solo nuestro cuerpo, pero también la presencia de la otra persona es una condición de felicidad. Y esta mantra reconoce esto. Y si tenemos éxito en practicar esta mantra, entonces podemos practicar la tercera. Sé que tú sufres y estoy aquí para ti. En cada uno de nosotros tenemos la semilla de la compasión. Y esta semilla, esta cualidad, es una de las más importantes de un ser humano. Cuando venimos a un día de plena conciencia es de regar esta semilla de compasión. Si solo miramos noticias violentas, películas violentas, si estamos en una situación en nuestra casa, en nuestro barrio, donde hay mucho miedo, mucha violencia, esta riega la semilla de la violencia en nuestro corazón. Pero cuando venimos al monasterio, pasamos tiempo con los monásticos que están practicando la meditación sentada, la meditación caminando, la escucha profunda, el habla amorosa cada día. Solo estar aquí en la sala juntos con gente practicando así
riega la semilla de la compasión, tenemos más apertura, más capacidad de ver que cuando nuestro bien amado está enfadado, está, ¿cómo decir? Overwhelmed. Abrumado, gracias, abrumado con la ira. Esto es una persona que está sufriendo. Normalmente respondemos con ira a la ira. Pero si hemos sido capaces de fortalecer esta semilla de compasión en nuestro corazón, entonces podemos responder de otra manera. Podemos responder a la ira con compasión y comprensión. Compasión en sánscrito es karuna. Y comprensión. Prajna. En sánscrito. Esas dos cualidades. Cuando tenemos programa de niños en Deer Park o en Plum Village, los niños se comprometen a desarrollar la compasión y la comprensión. Esas dos cualidades. Entonces, pueden pensar o dibujar animales que quieren proteger con su compasión, plantas, seres humanos, también minerales, cómo podemos ser compasivos hacia los minerales. Y comprensión, es decir, de comprender las raíces del sufrimiento. Primero en nosotros mismos. La plena conciencia es la manera que podemos ver las raíces del sufrimiento que están en nuestra mente. Eso es mi práctica favorita. De brillar la luz de la plena conciencia en mis emociones fuertes. Y al principio no podía hacerlo. Solo lo mejor que podía hacer es solo aguantar la ira cuando me pasaba y esperar que va a pasar, porque sé que todo es impermanente, entonces va a pasar. Pero a través de más de 20 años de práctica de la respiración consciente, de caminar conscientemente, ahora cuando la ira me viene forzosamente, cuando me siento abrumado por la ira, sí tengo la capacidad. He regado la semilla de plena conciencia, entonces es más fuerte. Entonces puedo brillar la luz de la plena conciencia en esta ira, en el enojo. Y puedo ver las raíces del sufrimiento, que normalmente está en mis pensamientos. Durante cada día estamos en pensamientos. Y esos pensamientos tienen un tono, tienen un color. Están regando semillas en nuestra conciencia. Entonces, reconocer qué son las raíces de la ira, por ejemplo, es la práctica de la comprensión, la visión profunda. Entonces, ese tercer mantra
sé que tú sufres y estoy aquí para ti. Es de reconocer la presencia de sufrimiento en la otra persona y estar presente para prestar nuestra propia plena conciencia a la otra persona para que él o ella pueda disminuir su sufrimiento. No es decir que el sufrimiento desaparece, pero nuestra presencia, nuestra plena conciencia, sí se puede prestar. Con el principio del interser significa que yo soy en ti y tú estás en mí. Mi capacidad de ser consciente del sufrimiento lo puedo prestar a la otra persona. Es como hoy, vamos a hacer la meditación caminando en algunos minutos. Y si estás aquí solo, quizá empiezas a tomar algunos pasos en plena conciencia, pero luego no hay nadie aquí, entonces vas siguiendo rápidamente, caminando con prisa. Pero como que todos estamos aquí, tú te sientes un poco de vergüenza de caminar con prisa, cuando toda la gente alrededor está caminando en plena conciencia, lentamente. Entonces, la energía colectiva nos apoya en la práctica. Entonces, esto es el principio o dice, ¿principio o principal? Esto es el principio de esta frase, esta mantra. Porque podemos prestar o tomar prestado la atención de los demás mientras que estamos en el monasterio y también podemos prestar nuestra atención plena a la otra persona para ayudarles a sufrir menos, a ver las raíces del sufrimiento en su propia mente. Y el cuarto mantra, Tai, nuestro maestro, siempre dice que es lo más difícil a practicar. Tienes que ir muy profundamente por dentro para practicar el cuarto mantra, que es: yo sufro. Por favor, ayúdame. Tengo mi profesora de gramática aquí. Yo sufro, por favor, ayúdame. Es tan difícil que reconocer a la otra persona, a nuestro bien amado, a decir que estamos sufriendo. Muchas veces queremos decir, yo no sufro, ¿por qué tengo que sufrir? Cuando alguien nos acerca para ayudarnos, yo no sufro. Es decir, que estamos sufriendo. Entonces, cultivar la capacidad de decir a nuestro hermano, a nuestra madre, a nuestro compañero, que estoy sufriendo. Esto da la oportunidad a la otra persona de ayudarnos a mostrar nuestra vulnerabilidad, a mostrar que somos un ser humano, que estoy pasando un momento difícil. Por favor, ayúdame.
Este mantra es tan difícil a decir, pero cuando lo dices, en mi experiencia, cuando yo lo he utilizado con mi hermano, monásticos, esto aprofundiza la relación. Es decir, que tengo la valentía de abrir mi corazón y mostrar mi dolor. Incluso cuando la otra persona nos parece como la fuente de nuestro dolor. Es lo más difícil a decir. Pero si queremos restablecer la relación y hacer un cambio mágico en la familia, en la relación, sí que tenemos la capacidad de decir el cuarto mantra: yo sufro, por favor, ayúdame. Podemos escuchar un sonido de la campana. Entonces hoy es un día de celebrar los ancestros y espero que muchos de ustedes han traído algún objeto o un foto o algo de un ancestro muy querido que quieres reconocer hoy. En quizá 15 minutos vamos a hacer la meditación caminando desde delante de la sala aquí al bosque de robles abajo, donde tenemos una mesa preparado para el Día de los Muertos. Y también creo que tenemos una foto de nuestro maestro, Tai. Y vamos a tener una pequeña ceremonia de ofrenda del incienso y también leer un texto. Es un poco nuestra mirada profunda a este año para ofrecer. En Vietnam, cada vez que hay algo importante que pasa en la familia, debes ir al altar ancestral. Cada casa tiene un altar ancestral y tienes que anunciar a los ancestros lo que ha pasado. Por ejemplo, si alguien va a entrar en la universidad, tienes que quemar el incienso así y dar un reportaje a los ancestros, a lo que ha pasado. Puede ser algo bueno, pero también las cosas difíciles, si necesitamos la ayuda de los ancestros. Entonces tenemos un texto que vamos a leer a Tai, a nuestro maestro, y a los ancestros. Y entonces abrimos y vamos a cantar también los monásticos. Y luego vamos a invitar a ustedes, algunos de ustedes, si quieren hablar un poco sobre el objeto que has puesto en el altar, para que
podemos honrar nuestros ancestros. Entonces, mientras que caminamos, podemos caminar también con los ancestros. Quizá nuestra madre, nuestro padre nunca ha tenido la oportunidad de caminar en plena conciencia, así, tocando la tierra como estamos besando la madre tierra, respirando conscientemente. Entonces hoy podemos caminar para ella, para él, y disfrutar los pasos, porque ella o él no puede hacerlo ahora sí mismo, pero nuestra madre y nuestro padre está presente en cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, aquí y ahora nosotros, caminando en plena conciencia, estamos caminando para nuestra madre, nuestro padre, nuestro abuelo o nuestro abuelo. Y caminando de esta manera estamos apoyando a los ancestros, dejando también que los ancestros nos entra y nos apoya en nuestra práctica. Muchas gracias para escuchar. Vamos a acabar con 3 sonidos de la campana.